Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. Hoy, como de costumbre, es domingo. Y en domingo, AFZ Profundo, tratando temas de interés nacional e internacional a profundidad, con invitados de primera línea y personas de fuste, tanto intelectual como profesional. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros no solo a un amigo de infancia, sino también a una persona con la que junto a él y su familia he compartido ideas, he compartido propósitos, he compartido proyectos de nación, cuyo padre le tengo una gran admiración, que es a don Marino Vinicio Castillo, y estamos hablando del licenciado Pelegrín Castillo. Fue diputado, ha tenido una larga vida en la política dominicana, con un currículum muy pero muy importante, desarrollando posiciones de primer orden. Fue nuestro primer ministro de Energía y Minas. Y con Pelegrín no es una entrevista lo que vamos a hacer. Con Pelegrín vamos a tener un conversatorio y vamos a hablar de un tema que debe preocupar y llamar la atención de todo buen dominicano. Vamos a hablar de la relación histórica que tiene la corrupción con el Estado y el sector privado. Vamos a hablar de la relación que tiene la corrupción y la deuda externa. Y vamos a hablar de qué manera se ha entronizado un modelo que pudiéramos decir que ya es de una cultura de corrupción. Pelegrín tiene la autoridad moral que le da a él y al bufete de su padre y su familia de haber trabajado en procesos que culminaron exitosamente, por cierto, con casos de corrupción de los más sonados y de los que en sus orígenes escandalizaron al país. Pero luego, con el devenir del tiempo, hemos visto que aquellos, en buen dominicano, eran unos niños de teta comparado con lo que ha venido ocurriendo con el devenir de los tiempos y los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Aquí podemos decir que desde la época de Buenaventura Báez para acá no ha habido un solo gobierno en el que no haya habido escándalos y situaciones de corrupción. Y yo pienso que él es una persona con la autoridad y el conocimiento para hablar de esto. Y esto lo podemos sintetizar en la historia de los últimos 100 años de corrupción en República Dominicana. Y bueno, hay matices, hay acentuaciones y hay casos que no hay forma de uno llamarlos o de uno ponerle un título, porque son cosas inverosímiles que han escandalizado no solamente la opinión pública, sino el pudor de la sociedad y de los dominicanos en sentido general. Pelegrín, estás en tu casa, este programa en el que ya tú estuviste anteriormente cuando lo hacíamos desde mi casa, está siempre a tu orden y bueno, vamos a entrar en materia. Muchas gracias, Arístides. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. Gracias que me haya invitado para hablar de este tema tan importante. Un saludo al público que sigue tu espacio. Gracias. Y quiero empezar por hacer una afirmación que a muchos le va a chocar. Aquí se habla mucho de los casos de corrupción. Y yo digo que en República Dominicana no hay casos de corrupción. Cuando yo digo eso, la gente se choca, porque eso va contra la evidencia. Yo digo,
en República Dominicana no hay casos de corrupción, lo enfatizo. Hay sistemas de corrupción, estructuras de corrupción y cultura de corrupción que se van relacionando entre sí y que necesariamente tenemos que entenderlo con una visión científica, con una visión objetiva Y sociológica. Socioeconómica, para poder enfrentarlos con eficacia. Porque nosotros, como tú bien destacabas, nosotros hemos tenido la experiencia en diferentes momentos de la denuncia contundente, del sometimiento, del enjuiciamiento, pero... Y de la condena también. Y de la condena. Y sabemos que esa experiencia evidentemente genera pasiones, genera interés, genera apoyo, genera rechazo. Pero la experiencia de juicio y castigo, y lo saben los especialistas en el tema, yo es un tema que he estudiado y lo estoy estudiando más porque próximamente espero en el curso del año o el año que viene publicar un libro que está bastante avanzado sobre el tema de estado débil, corrupción estructural o corrupción sistémica. Es importante entender el fenómeno si de verdad queremos que el mismo no se constituya, como ya lo es, en un obstáculo, en un freno poderoso al desarrollo, al verdadero desarrollo del pueblo dominicano y sus potencialidades. Porque la corrupción no es solamente un problema legal, un problema ético, no, es moral. Probablemente el problema mayor o uno de los problemas mayores que afectan el potencial de desarrollo del país e incluso pueden eventualmente poner en peligro la existencia de la nación. Y que literalmente le está robando el presente y el futuro a la sociedad dominicana, a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Voy a poner algunos ejemplos para que entendamos bien. Cuando yo hablo de corrupción estructural, vamos a empezar por uno que es bastante notorio. Yo tengo más de 10, 12 años, cuando era diputado, empecé una campaña para que se tomara la decisión simple, tecnológicamente posible, de bloquear las llamadas telefónicas desde las cárceles. Aquí hay 29 cárceles. Sí, recuerdo que tuviste una iniciativa en ese sentido, desde la Cámara de Diputados. Planteando el tema, todos los gobiernos y todos los procuradores prometieron que iban a tomar la decisión. Ha pasado el tiempo y no ha habido manera de que se pongan bloqueadores de llamada desde las cárceles. Obviamente no estoy abogando por la incomunicación de los presos. Se organiza un sistema de llamada. Como lo hay en los países desarrollados. Pero eso que se da aquí... En ningún país del mundo un preso puede tener un celular. Eso que se da aquí es expresión de un caso de corrupción estructural que se da en todas las cárceles del país, donde hay un sistema de explotación de los que están presos. Algunos con razón, otros sin razón, pero las cárceles así se convierten en centro de mando y control del crimen, porque los que están presos no están presos, están dirigiendo operaciones desde dentro de las cárceles. Y es bueno, ahora que Pelegrín dice eso, traer a colación un caso que se está debatiendo a nivel internacional y que ha generado muchas posiciones encontradas, que es la postura del presidente Nayib Bukele en El Salvador con los gente que pertenecen a la Mara y están detenidos y que le han prohibido tener acceso a los celulares porque desde ahí seguían dirigiendo. Le están aplicando lo que el jurista Jacot
llama derecho penal del enemigo, en versión salvadoreña. Sí, En versión salvadoreña. Porque cualquier persona puede caer preso, cualquier persona puede cometer una infracción, pero cuando se trata de delincuentes duros, de delincuentes criminales desarmados, endurecidos y brutales, que ya entran en el campo de la sociopatía o de la Desde luego. psicopatía, ya tú no le puedes aplicar Son derecho sociópatas. penal normal. Entonces, pero pongo ese ejemplo porque quizás es un ejemplo que la gente lo percibe fácilmente del fenómeno de la corrupción estructural. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, Sí, porque es bueno, y perdona que yo te interrumpa, Pelegrín, pero vamos a decirlo claro, para que la gente lo entienda. No es verdad que las autoridades carcelarias y los agentes del orden público, en este caso la policía, y la que está especializada en el sistema carcelario, no sabe lo que está pasando y que están al margen de que esa gente tiene celulares y hacen llamadas y dirigen su mafia y su reino de terror desde ahí. voy a poner otro ejemplo que quizás es más contundente y más a la vista. La estructura de corrupción transnacional, oye lo que estoy diciendo, de corrupción transnacional más grave, más grande, existe en la isla de Santo Domingo, en la frontera dominico-haitiana. Sí, toda la frontera de 391 kilómetros y sus áreas marítimas son parte de una estructura de corrupción que permite el tráfico, El trasiego, el trasiego de ilícitos de diferentes naturaleza. de todo. En doble dirección. Esa estructura está afectando las entrañas mismas del Estado, de las instituciones de seguridad, de las instituciones de defensa. Mira, Ya antes, yo estoy Pelegrín, muy conmovido por la muerte del hijo del diputado Darío Zapata, sí, que valientemente hace unos días dio unas declaraciones sobre el tema del tráfico de ilegales que hay en la frontera. Dijo, realmente... lo dijo el hijo, el fallecido. No, lo O dijo el padre, él, el papá. padre, el diputado. Dijo que, Y que casualmente es un diputado del partido del de partido de gobierno. gobierno, que había que parar el fenómeno, el proceso de trasiego, de dejar hacer, dejar pasar que se está dando a nivel fronterizo. Eso mismo lo ha dicho el alcalde Riverón, eso mismo lo han dicho. El diputado Zapata es de una circunscripción Sí, sí, fronteriza, de de un Dajabón, municipio. de Dajabón. De Dajabón. De Dajabón. O sea, que conoce de lo que está hablando. Óyeme, ese fenómeno de la corrupción transnacional está ahí, Y transfronteriza. transfronteriza. Es transfronteriza y transnacional porque viene gente de cualquier parte del mundo y hacen operaciones ahí. Y desde aquí hacia cualquier parte del mundo. Ahora, hay otras manifestaciones de la corrupción transnacional que uno la ha vivido, que la ha visto, que la ha podido incluso denunciar y combatir, incluso asumiendo riesgo. Mira, Hay un caso, perdona que te interrumpa, Sí. Pelegrín, que es muy conocido, muy estudiado y tú lo conoces, que es uno que quizá ha tenido la mayor repercusión, incluso mundial, que es el de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Eso es algo que da miedo. Desde eso- donde han salido por ahí casos como el de la AMIA, que explotaron el centro israelí en Buenos Aires y de cuestiones con Hezbollah del Líbano. Óigame, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a veces esas estructuras de corrupción, esos sistemas de corrupción, no son tan evidentes. A veces revisten formas hasta legales Y muy sofisticada. y apariencias muy respetables, muy respetables. Entonces, ¿qué pasa?
Y ahí yo quiero irme a un plano más profundo. Aquí tenemos un problema que es histórico y que lo tienen, porque no es un problema exclusivo de República Dominicana. En general, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno bastante extendido en el mundo que con la globalización se expandió. Y que tiene muchas formas de manifestarse. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente hemos tenido un capitalismo deformado y deformante, que propiamente no está orientado a la formación, a la creación de riqueza, sino a la concentración de riqueza, la acumulación, a través de la extracción de rentas de la población. Perdona que te interrumpa. Una persona hoy fenecida, y que en paz descanse, me dijo un día, un señor con mucha experiencia, me dijo, no existe una fortuna en América Latina y probablemente en el mundo que se haya hecho al margen del Estado. Y eso me lo dijo don Guaró Alidanzo, que en paz descanse. Quiero traer esto a colación porque de lo que tú estás hablando, no hay corrupción sin corruptor y sin corrupto, sin soborno y sobornado. Entonces aquí tenemos que ver cuál es el rol que ha tenido también parte de la sociedad civil a través del sector privado y cuál es esa relación con la corrupción del Estado. Pero fíjate, el acto corrupto o los actos corruptos son en cierta manera la expresión antijurídica de un fenómeno socioeconómico. Y me explico. Tú tomas, por ejemplo, bueno, es antijurídica porque es ilegal. El índice IHH, que es el índice de concentración de la economía, que lo publica todos los años la Dirección de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda. Y tú te das cuenta de que el 46% de la economía dominicana, de los diferentes sectores estudiados, porque no todos están estudiados, está hiperconcentrada. ¿Qué significa? Que se está dando un fenómeno de concentración de la riqueza y de la acumulación de esa riqueza. De la acumulación de esa riqueza, se está dando ese proceso a través de prácticas monopólicas, oligopólicas y de colusiones. Se supone que el Estado, se supone que la función del Estado como regulador es contener esos fenómenos, mantenerlo dentro de ciertos límites, porque en una economía pequeña y generar un equilibrio. Es natural que pueda haber una tendencia a los monopolios naturales en una economía pequeña, a la alta concentración, pero el papel del Estado es servir de contrapeso. Regularlo y evitar que la población termine perjudicada. Porque detrás del monopolio, de los oligopolios o de las colusiones que a veces son criminales, que se ponen de acuerdo para prácticas anticompetitivas, están coluidos para prácticas corruptas, para prácticas de todo tipo. Y perdona que yo te haga esta acotación, porque quiero oír tu opinión. Sí. Lo que demuestra que esa es una gran verdad y una gran realidad es que gobierno tras gobierno, le voy a poner, para no irnos muy lejos, los últimos 20 años, ahora nos damos cuenta que son las mismas firmas, las mismas empresas o los mismos accionistas con nombres diferentes que están involucrados en todos los casos de suministro de lo que fuese al Estado. Mira, yo, que esto uno lo ha estudiado, yo tuve el privilegio, poca gente ha tenido ese privilegio, don Germán Orne, que tú sabes que fue uno de los periodistas don Germán Emilio Orne fue fundador y director del Caribe. Y, con un pensamiento conservador, me dio la encomienda de prologar su obra Los monopolios en Santo Domingo.
el prólogo de esa obra. Y un hombre que vivió una vida muy austera. Yo lo escribí en 1998. Yo era diputado y le hablaba mucho de este tema. Él me oye y me dice, un día me sorprende, saca de su escritorio su obra y me dice, mira, léela y si te parece bien, prepara el prólogo y vamos a publicarla. Fue su última obra y una obra que se publicó propiamente, se puso en circulación después de su muerte, porque el día que se iba a poner a circular fue el día que él murió. En paz descanse. Entonces, padre de un gran amigo mío. Esa obra es interesante porque fue escrita en el 48, recién graduándose él de Derecho en la universidad. En 1948. 48, bajo el régimen de Trujillo. Entonces, implicaba una crítica a las prácticas monopólicas que se estaban imponiendo, que no eran más que la reedición de las prácticas monopólicas que se habían impuesto desde la Primera República. Para que usted entienda, amigo televidente, sí, él está hablando de hace 72 años. Sí, claro. Y estamos en lo mismo todavía. Entonces o peor. Con don Germán yo hablaba mucho de este tema y ahí yo me adentré al tema de enfocar el fenómeno de la corrupción con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque normalmente la corrupción viene cuando el regulador es capturado por el actor regulado. Se supone que el Estado debe contrapesar o neutralizar o contener a través de un conjunto de instrumentos que tiene, legales, o que debería tener, frenar el proceso de concentración. ¿Qué se ha dado en la vida del país en diferentes etapas y con diferentes modalidades? La colusión. Esas colusiones de grupos que en el fondo, yo estoy usando mucho esta figura. Aquí, lamentablemente, históricamente, hemos tenido gente que cree que esto no es una república, una nación, sino una finca con pasaporte. Y que ellos son los dueños y que los políticos, los gobiernos, deben ser sus supeditados, sus capataces, sus servidores, los encargados de la finca. Entonces ellos se sienten con el poder de capturar el Estado, capturar las instituciones, cambiar los capataces, cambiar... Y el pecado de la política dominicana en esta etapa democrática ha sido precisamente que ha hecho alianzas con esos grupos que no tienen una mentalidad propiamente capitalista. Porque si tuvieran una mentalidad capitalista, estuvieran pensando en la conquista de los grandes mercados del mundo a través de innovación, a través de... Y tuviéramos una cultura hacia la exportación de bienes y servicios mayor. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido la tendencia? La tendencia ha sido, vamos a coaligarnos entre nosotros para no pisarnos la manguera y vamos a concentrarnos en el dominio de la isla. Y de eso es lo que yo he hablado ahorita. Oye, las licitaciones que se hacen desde el Estado, ¿quiénes la ganan? Son las mismas empresas con diferentes nombres, pero si tú buscas a los accionistas y si tú buscas en las asambleas de ellas, te darás cuenta que son la misma gente, que se reparten todo. Esa concentración, repito, donde tú notas el problema. Digo, eso no significa que aquí no hay buenos empresarios. No, claro. Hay gente que, a pesar de esa tendencia, han hecho desarrollos importantes y valiosísimos. Y que cumplen con las normas y las leyes. Dentro del contexto difícil que tenemos, cumplen. Pero hay otros que no son empresarios, sino empresaurios. Empresaurios. Explícate mejor. Depredadores. Ay, Dios. Propiamente depredadores. ¿Por qué? Porque, del erario público. Y privado también. Bueno, porque sobreexplotan eso en términos económicos. Eso lo explica muy bien Acemoglu, Liz y Leison en su última obra.
el tema de la economía rentista. Si tú tienes un mecanismo de sobreexplotar un área económica por tu posición dominante y además reguladores débiles, a veces no es por corrupción, a veces es por incompetencia, a veces es por debilidad, a veces es por miedo, a veces es por compromiso político. Pero aquí hay rubros, hay productos y bienes de importación que en algunos casos son exclusivos de X grupo o de X familia. Arítide, están sobre... Si usted quiere, haga una prueba trayendo acero aquí. Sobreconcentrados, están sobreconcentrados. Entonces, ¿qué pasa? Eso te produce una deformación, que por eso es que yo digo que el fenómeno tenemos que abordarlo con reformas estructurales, no solamente con procesos de juicio y castigo. El juicio y castigo, como lo saben los especialistas, se debe hacer en casos muy renombrados, muy importantes, para mandar la señal de que la corrupción no paga. Pero tú mañana haces todos los juicios habido y por haber, y si tú no cambias los mecanismos que hacen posible ese fenómeno, va a seguir. Bueno, ahí volvemos. Caerá al caso de que lo que tú llamabas ahorita, la cultura de corrupción. La cultura de Entonces, corrupción. eso tiene obligatoriamente que ver también en el plano de la formación educativa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay otro factor, el factor de los valores. Porque esto tiene muchas dimensiones. Mira, una persona que tenga formación en valores trascendentes, como son los valores de la fe, o los valores de la patria, los valores de la familia, O incluso de ideología. o de ideología, en general, va a observar, tiende a observar un comportamiento más cuidadoso, ético, sobre todo si está al frente de una función pública. Si esa persona que está al frente de una función pública carece de esa formación y tiene una visión materialista, hedonista, consumista, egoísta, Existencialista. su vida discurre, bueno, para esa persona la vida es importante si tiene mucho, si adquiere mucho. Cuando eso pasa, es altamente probable que el comportamiento de esa persona va a ser un comportamiento corrupto y cuestionable. Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí ha llegado, Pero- Pellegrino, pero vamos a ver escúchame que el quiero vínculo. traer esto a colación. Aquí ha llegado al colmo de que grupos y sectores tienen algunos miembros de la opinión pública y de la prensa que son asalariados para difamar gente, para crearle expedientes y distorsionarle la imagen a la gente. Hasta ahí hemos llegado. Oye, porque la corrupción sistémica incluye la captura de la política. Cuando llegamos al nivel de corrupción sistémica, la política, el proceso político, los partidos, los procesos electorales, obviamente en todos los partidos hay excepciones, hay... Como en todas las actividades Como en todas humanas. las actividades, dentro de los partidos, fuera de los partidos hay excepciones en términos individuales, pero cuando nos vamos al proceso y a la interacción de las estructuras económicas con las estructuras políticas, nos damos cuenta de que al final la gran corrupción última es la corrupción de la verdad. Vamos a hacer una de la pausa. mentira. Se instaura una cultura de mentira, de engaño, de manipulación, de construcción. ¿Por qué? Porque ya el proceso político perdió la autenticidad, La esencia. la esencia. El papel de la política es el papel del Estado. Mira, lo resumía mucho en una frase histórica que a mí me gusta citar mucho, porque fue y es una divisa mía personal, de Lacordaire, un político radical francés, que decía: entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime
la ley libera. El papel de la ley, cuando hay desequilibrio, es buscar los equilibrios. Y aquí, lamentablemente, las leyes las votamos, pero no se cumplen o se cumplen a según. Por eso, vamos a ir a una pausa, pero yo lo quiero dejar a ustedes en la mente con esta frase de mi líder histórico, que dijo en una oportunidad, el doctor Joaquín Balaguer: la corrupción llega hasta la puerta de mi despacho. Y aquí hubieron gente que pretendieron satanizarlo, o que pretendieron de alguna manera situarlo en una posición en la que él se estaba lavando las manos. Piense usted y hágase su propio juicio, porque después de eso han pasado ya más de 20, 30 años, 40 años, bueno, y ahí está la historia. En breve regresamos conversando a profundidad sobre este tema trascendental para la vida nacional con Pelegrín Castillo. AFZ Profundo regresa en breve. AFZ Profundo. AFZ Profundo. De nuevo regresamos en AFZ Profundo. Pelegrín Castillo, tratando un tema apasionante, un tema de interés fundamental para que la sociedad dominicana pueda transformarse, para que la sociedad dominicana pueda ser lo que aspiramos todos los dominicanos y lo que concibió Duarte al crear esta nación y esta república. Adelante, Pelegrín, continuemos con el tema. Mira, Aristide, la verdad es que yo me involucré muy temprano en estos temas. De hecho, mucho antes de que nosotros como partido nos hubiéramos arrastrado a los grandes procesos aquellos en la década de los 80, Sí. que fueron tremendos. Estamos hablando de los procesos que hubieron básicamente con el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Yo empecé a estudiar el fenómeno a través de una obra que les recomiendo a los jóvenes que la lean. Se llama Reto a la Pobreza, escrita por Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal era un economista que ganó Premio Nobel de Economía y tiene el mérito de haber sido el primer economista que habla de corrupción como un problema del desarrollo. Entonces, él ahí formuló una teoría que sigue siendo válida. O sea, tú la vas viendo en los casos de los estados, que de estados débiles por la corrupción. Es decir, ¿de qué manera la corrupción frena el desarrollo no solamente de las naciones? El desarrollo, que puede convertir un estado en un estado canalla o en un estado fallido. Sí, señor. Entonces, ejemplo, Myrdal decía, esa era una de sus tesis principales, que la debilidad del Estado, que se mide por la incapacidad que tiene el núcleo que rige el Estado para aplicar sus leyes para regular a los otros actores. Bueno, un Estado que no puede hacer valer sus leyes es un Estado fallido. Entonces, esa debilidad del Estado genera corrupción porque no se aplican las leyes, porque los actores privados, los actores sociales, intervienen en la vida del Estado y en vez de tener un Estado, aparentemente el Estado es un interventor, pero en el fondo no es un interventor. Es un regulador. No, pero en este caso, el Estado débil, el Estado se convierte claro, en un Estado intervenido. Y cómplice. Y capturado, porque es intervenido desde fuera por actores que son los que entonces borran la frontera de lo público y lo privado. Entonces dice, se produce el fenómeno de causación circular acumulativa. Eso significa que la debilidad genera corrupción, la corrupción genera debilidad, y entonces él mismo advierte que un Estado
que entra en ese círculo vicioso, en ese círculo perverso, puede terminar implosionado, puede terminar... ¿Cuál es el título de la obra? El reto a la pobreza. Reto a la pobreza. Hay varias obras de ese autor, Gunnar Myrdal, que yo leí en mi juventud. ¿De qué nacionalidad? Es sueco. Ganó un premio Nobel. Era un enfoque que en ese momento era novedoso, porque era la primera vez. Vamos a recordar que Suecia es uno de los países más desarrollados, con los mejores sistemas de educación, sí, donde se aplican las leyes y donde hay el más alto nivel y estándar de calidad de vida. Sí. Y hay un tema que él lo explicaba, el tema del estado débil que te lleva por la corrupción estructural, sistémica, que te lleva a que en un momento dado el Estado colapse o Se ha fallido. se convierta en Estado fallido. Entonces, cuando uno ha visto ya, con el paso del tiempo, cómo se han tenido que crear los índices de Estado fallido del mundo, o cómo se usa la categoría de estados canallas, que son estados que se convierten en un fenómeno de difusión, de corrupción. Y que son secuestrados. A todo. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Secuestrados por el esquema de corrupción. Lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, es una expresión del encanallamiento de un Estado. Que de un Estado petrolero entró en problemas de corrupción estructural. Y no lo podemos atribuir única y exclusivamente al socialismo del siglo XXI de Chávez y de Maduro. Eso viene desde antes, de los copellanos y de Acción Democrática. Venía desde antes. Y de Gómez. Ese fenómeno venía desde antes, y siendo el país más rico de América. Por los recursos naturales. Recordemos que fue el país de América Latina que estuvo más cerca de formar parte del exclusivo círculo de los países del primer mundo. Claro, no, y tú ves el mismo caso de Argentina y tú te das cuenta también. Hay una obra que yo recomiendo mucho, porque ahí caemos en la otra vertiente. Cuando viene el periodo de la globalización, que cae en la Unión Soviética, los triunfadores aparentes en esa lucha épica que se da entre el mundo libre y el campo socialista. Y la denominada Guerra Fría. Ese grupo se entusiasma con la idea de que va a haber un mercado unificado global, dominado por la tecnología, el multilateralismo. Ese es un tema que lo tocaremos con Pelegrín en otro programa, porque él está hablando de los orígenes de lo que hoy en día llaman el nuevo orden mundial. Que es un nuevo orden que se está derrumbando. Claro, es insostenible. Aceleradamente. Entonces, ¿qué pasó? Y lo explica muy bien algunos autores como Loretta Napoleoni, cuando habla de economía canalla. Otros han analizado el fenómeno. La globalización, óyeme, globalizó la corrupción. Entonces, si en un país había corrupción interna, con el proceso de globalización se potenció la globalización. Sí, un gran ejemplo de eso es el caso de Brecht. Claro. Mira qué pasaba. Yo lo digo, lo he dicho varias veces. En un momento dado, cuando se hace la transición... Estamos hablando de multinacionales de la corrupción. Bueno, eran multinacionales poderosas que se aliaron a su gobierno con recursos de su estado, porque Bandes financió la mayoría de esas incursiones. De esas obras. No solamente Odebrecht, sino... Bandes es en Venezuela, en Brasil es el BNDES. Entonces, y obviamente dentro de una visión de hegemonía regional. No fue que ellos trajeron la corrupción. La corrupción existía. No, Ahora,
Cuando ellos empiezan a sustituir a los españoles, pues la segunda conquista de América se da cuando empieza a terminarse el ciclo de las dictaduras en América Latina y empieza la incursión de España, la vuelta a España a América. Bueno, los españoles vinieron también con sus prácticas muy parecidas, pero en este caso, cuando cae la Unión Soviética, el socialismo del siglo XXI, liderado por Venezuela, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, lo que hacen es, bueno, vamos a ejercer la hegemonía a nivel continental. Yo tengo, perdona que te haga una breve, Y eso obviamente interrupción, implicaba yo tengo amarrar a todos los gobiernos de la región en una línea. Yo tengo un artículo que quiero publicar próximamente en un diario de circulación nacional que se denomina El socialismo del siglo XXI o la revolución del retroceso. Donde quiera que ha llegado el socialismo del siglo XXI, usted puede tomar todas las estadísticas, todos los niveles y todos los esquemas y estándares que demuestran el desarrollo o el atraso de las sociedades, y usted va a ver de qué manera el socialismo del siglo XXI ha destruido todos los países y las economías y los estamentos productivos donde ellos han ejercido. Pero mira, yo te voy a decir esto, para ser justo con el proceso. Samuel Huntington, que algunos consideran el gran profeta, porque anticipó muchas cosas, entre ellas el fenómeno de la democratización de América Latina, él se cuidó de advertir: en América Latina se va a dar un alto nivel de participación, un giro importante, y se dio. Y esos partidos jugaron un papel importante movilizando la masa, sacudiendo a sociedades que tenían problemas estructurales muy serios. Pero él decía, mira, esos partidos, esa participación tiene una debilidad, que es la falta de institucionalización y la dependencia de las exportaciones de las materias primas. Es decir, mientras Brasil, Venezuela y muchos países de América Latina, Argentina, Ecuador, estuvieron beneficiándose del largo periodo de auge de los precios internacionales, Bolivia había que repartir. Pero ellos no hicieron un esfuerzo, y lo advertía Samuel Huntington, de institucionalizar el fenómeno, y lo que generaron fue el fenómeno de liderazgos mesiánicos, que mientras hubiera recursos se podía mantener bien alto. El comandante Chávez es un fenómeno histórico, evidentemente, un fenómeno y un líder histórico y un líder de masas, extraordinario. Solamente yo creo que el caso de la Revolución Cubana es otra cosa, y Fidel, pero Perón y Chávez tenían, porque lo de Fidel fue una dictadura de entrada, justificada por la revolución, que se supone que iban a lo de Perón tiene una dimensión mucho mayor que Chávez, pero se puede poner de ejemplo. Pero son dos militares que entraron en una relación muy emocional con sus pueblos. Sin embargo, fíjate que Chávez muere, y muere en el momento en que viene la crisis. Pero Chávez deja a un señor que era como lo que quería hacer Danilo aquí, dejándolo al penco. Bueno, deja Maduro, que yo no sé de qué forma. No, pero eso fue una estrategia cubana, muy bien planeada. Desde luego. Los cubanos vieron en Chávez, fíjate, ellos vieron en el proceso de Venezuela un proceso donde podían extraer muchos beneficios. La estrategia, como de hecho han extraído. A partir del 2002, la estrategia cubana, porque el intento de golpe de Estado a Chávez fallido, radicalizó el proceso y lanzó a Chávez en manos
del comunismo cubano. De Cuba. La seguridad de Chávez y del régimen de Chávez dependía mucho. No, de los incluso cubanos. la inmigración, Sí. el control migratorio en Venezuela son cubanos. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso se fue dando y Chávez obviamente se fue radicalizando, pero Cuba hábilmente, porque los cubanos en eso hay que reconocerle que tienen visión estratégica. Fidel lo tenía y lo tiene el establecimiento cubano, aunque yo no creo que vayan a poder sobrevivir a las crisis que vienen, pero la visión estratégica de ellos fue muy clara. Nosotros tenemos que promover un hombre nuestro. Maduro es un hombre que sale de las escuelas, Claro que de sí, cuadro del Partido Comunista Cubano. estuvo formándose en Cuba. Porque se formó en Cuba. La gente cree que es un conductor de guagua. No, ese era un oficio que él tenía, pero él No, venía ya de a él haberse le formado a él le dijeron, vaya, insértese en la clase obrera. En la clase obrera y conviértase en un líder sindical del sistema de transporte complementario al metro para eventualmente en un momento dado jugar un papel. Pero es un cuadro de Cuba. Y por eso lo llevan primero a la Asamblea Nacional y después lo llevan a la Cancillería para relacionarlo con el mundo. Sí, es un internacional. proyecto muy bien diseñado. Entonces, pero volviendo al tema de la globalización, mira, Tenemos que ir a una la pausa. globalización, Pon esto en un minuto ok, y vamos a una la pausa. globalización potenció la corrupción. Y no solamente en América Latina con esos regímenes. El libro de Andrés Oppenheimer, O Vendado, Sí. que yo lo recomiendo, te demuestra claramente cómo los propios Estados Unidos permitieron el avance del narcotráfico y el avance de la corrupción estructural de alto nivel, porque estaban implicados los grandes bancos norteamericanos y las grandes Desde corporaciones. luego, pero yo le quiero decir a usted una cosa. ¿Por qué impulsan los Estados Unidos el caso de Odebrecht? Porque Odebrecht le estaba quitando obras a sus propias empresas No, yo te voy a explicar. en muchos sitios. No, pues yo te voy a explicar por qué. No, en el esa- próximo, yo te voy a dar la razón. Bueno, tú podrás darme la razón que tú tienes. Yo digo que en realidad los intereses de ellos estaban en que Odebrecht lo estaba desplazando a las grandes industrias y empresas de construcción de los Estados Unidos. Pero vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, yo quiero que no nos vayamos y concluyamos el programa sin abordar el caso de la corrupción en la República Dominicana. El caso, por ejemplo, para mí, más vergonzoso y escandaloso de la historia. Los 2 periodos de gobierno de Danilo Medina. El presidente más corrupto que ha tenido la historia de este país. Ni Buenaventura Báez. En breve regresamos en AFZ Profundo. Pelegrín Castillo, Arístides Fernández Zuco. A profundidad con este tema. En breve estamos de nuevo. AFZ Profundo. AFZ Profundo. Regresamos en AFZ Profundo. Nos quedamos en que yo opinaba que una de las causas que motivaba el proceso y la persecución de Odebrecht era que esa empresa brasileña desplazaba en las grandes obras de infraestructura, tanto en este continente como en África y en los propios Estados Unidos, a las empresas norteamericanas. Pero Pelegrín me decía, no, hay un caso puntual y que es el que explosiona esta situación. Correcto, me explico. Tú sabes que a partir de la crisis del 2008, los BRICS, de ser una categoría del grupo Goldman Sachs para el análisis de las naciones emergentes poderosas, se convirtió en una realidad. Y empezaron a reunirse 5 países que todavía se siguen reuniendo. Ya son más. Son más y se van a sumar más. ¿Apuntando a qué? A un cambio. Son las economías emergentes del Pacífico. Básicamente eran China, Rusia, India. India,
Brasil y Sudáfrica. Sí. Y sus respectivas zonas de influencia. Y luego se le han sumado dos países más latinoamericanos, México y Perú. Y Chile también está. Argentina acaba de pedir su admisión. Su incorporación. Pero su plan era cambiar el balance de poder mundial. ¿Qué pasa? Cuando Estados Unidos, que no le prestaba mucha atención a América Latina, después del rechazo que América Latina hizo del acuerdo del ALCA en Mar del Plata, que a mi juicio fue el gran error estratégico que cometió el liderazgo latinoamericano. Cuando se produce eso, hay un episodio que fue la línea roja. Rusia le propone a Brasil la construcción, el desarrollo de unos aviones de combate rusos, armamento ruso. O sea que ya era un tema de defensa. Ya era un tema de seguridad. Se supone que Embraer era la empresa más calificada para participar en ese proceso. Embraer, que tiene tecnología americana, cotiza en la bolsa de Estados Unidos, dice no, no participo en eso. No, y que sus aviones tienen un mercado importante. No, y que ellos ven la dimensión geopolítica del tema. Tú no puedes venir a América Latina a traer tecnología rusa militar a competir con los norteamericanos en el mercado latinoamericano. Entonces Embraer se sale y Lula, el gobierno brasileño, llaman básicamente a Odebrecht Defensa. Mientras Odebrecht Defensa estuvo trabajando con los franceses en unos submarinos, a los americanos no les gustaba, pero son los franceses. Lo toleraban. Y eso está bien, pero cuando se trata de tecnología rusa, para construirla aquí y vender en el mercado latinoamericano, ya eso pasó a otro nivel. Yo creo que esa fue la línea roja que pasó Brasil, pasó Lula, pasó Odebrecht, que determinó, bueno, ya viene ese es un tema importante en materia de seguridad, pero el otro, que es en materia comercial, pero también. Ciertamente esa guerra siempre estaba entre las grandes compañías. Un caso famoso, el más famoso, fue Siemens. El caso Siemens en Estados Unidos. Siemens es la empresa alemana más grande, la más poderosa. Y en Estados Unidos le abrieron proceso, porque Siemens le estaba comiendo los caramelos en los propios Estados Unidos. Desde luego. A las compañías americanas. Pero recuerden usted que viaja y pasa por Miami. ¿Quién es que ha desarrollado el aeropuerto de Miami? Odebrecht. Entonces, uno de los más grandes de Estados Unidos. Volviendo al tema, fíjate, la globalización potenció la corrupción y se convirtió en un tema tan grave que yo recuerdo que nosotros estábamos recibiendo muchas críticas de los embajadores, especialmente norteamericanos y europeos, de la corrupción en República Dominicana. Entonces yo preparé una resolución que se aprobó en la Cámara de Diputados. La comisión la presidió Nuno Tavares y nosotros la presentamos, José Ricardo y yo. Es el muchacho de Santiago. Sí, sí. La resolución era sobre el tema del grado de cumplimiento de la Convención de la OCDE sobre pago de soborno a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior, donde nosotros le estábamos pidiendo, bueno, como se han dado tantas denuncias de corrupción. Ustedes le estaban poniendo el dedo en la llaga. Óyeme, vengan, vamos a analizar el proceso de endeudamiento del país, vamos a analizar los casos de corrupción transnacional aquí con los países de la OCDE para evitarnos estos ataques, porque de cada 10 casos de corrupción importantes, 8 implicaban a alguna empresa extranjera de países de la OCDE o de países de desarrollo que estaban obligados ya desarrollados, que estaban obligados a respetar ciertas reglas. Entonces se lo entregamos, recuerdo, al embajador Fanny, fuimos en comisión, se lo entregamos al embajador europeo y se lo entregamos al señor Costa Pinto, que era el director de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. ¿Sabes lo que nos dijo a José Ricardo y a mí en un encuentro que sostuvimos en el Hotel Santo Domingo?
me dijo, mira, ojalá ustedes lo lleven a todos los congresos, porque ese es uno de los problemas más serios que tenemos para superar el fenómeno de la corrupción. Llévenlo a los parlamentos, lo llevamos al Parlacén y lo entregamos ahí para que se discutiera. Porque a los países en desarrollo nos vienen acusando de corrupción. Pero yo te voy a decir... Por los promotores de la corrupción. La corrupción estructural más grande, cuando está conectada con la globalización, viene de fuera. Pero es que hoy en día los embajadores de esos países son los representantes de comercio de las grandes empresas e industrias de sus países. Pero que vengan a hacer comercio o que vengan a promover comercio de sus países, está bien. Pero que vengan a lucrarse ellos. ¿Tú te recuerdas que aquí al embajador Hurwitz se le hizo un proceso? Porque recibió unas donaciones de un sector para construir una casa. Pero después, ¿qué es lo que hemos visto? Pero ahora con las licitaciones de carbón hay un personaje detrás de eso, que después vamos a hablar de eso. Bueno, que fue embajador aquí. El punto es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el fenómeno de la corrupción nacional es muy complejo y puede aplastar a los países. ¿Cuál es la crítica que uno le hace a los Estados Unidos? Bueno, no usen eso como arma de geopolítica, como arma de guerra legal. Porque ustedes no están inmunes a eso. No, porque cuando a ellos les interesa enterrar, que lo decía la resolución que nosotros hicimos, cuando a ellos les interesa enterrar los casos de gobierno que no complacen, ellos lo entierran. Pero yo te voy a preguntar, te voy a decir algo. Y cuando al contrario le interesa esgrimir los casos para derribar o cuestionar al gobierno, o desacreditarlo, o erosionarlo, lo hacen. Pellegrín, hemos llegado... La crítica que yo se lo he hecho, hemos llegado... Lo que estoy diciendo aquí, se lo he dicho a senadores y a representantes de Estados Unidos y a instituciones de Estados Unidos. Déjame decirte, o sea, que no es que nada escondido. Este programa habría que haberlo hecho de 2 horas. Sí. Hemos llegado al final del programa y se quedan en el tintero algunas cosas, pero yo de una de ellas quiero pedirte tu opinión. Sí. La corrupción en República Dominicana. Históricamente, hablábamos de Buenaventura Báez, pero vamos a hablar de lo más reciente. En los 12 años de Joaquín Balaguer se habló que se crearon 300 millonarios. ¿Y 300 millonarios de cuántos millones? Posteriormente vino el gobierno de don Antonio Guzmán, que a mi juicio de los gobiernos de ese partido y de las derivaciones que ha tenido ese partido, entre ellas el actual PRM y el PLD, el de don Antonio fue el menos corrupto. De esa gente, volvió Balaguer en el año 1986. Y hubieron algunos casos sonados. Vamos a decir que uno de ellos fue el de la CDE, exactamente. Otro de ellos fue el de la Compañía Dominicana de Aviación. Pero vino el gobierno del 96 de Leonel Fernández. Y ahí viene el caso del PEME. Ahí viene el caso del amigo Félix Bautista. Viene Hipólito Mejía. Y ahí explotan los escándalos de corrupción con un matiz y con algo todavía más tenebroso, que fue cuántos funcionarios de ese gobierno tuvieron vinculados al narcotráfico, y algunos de ellos hasta perdieron la vida. Posteriormente vuelve Leonel. Bueno, y tenemos que hablar de Odebrecht, de Obra Pública, otra vez de Félix Bautista y la Sunlan. Vuelve entonces el PLD al gobierno en el 2012 con Danilo Medina. Danilo Medina y su gestión de gobierno, la herencia que le deja a la República Dominicana junto al PLD, el lastre de un gobierno corrupto y delincuente como ese. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo te digo, tú acabas de hacer una descripción de un continuum acumulativo. O sea, es el sistema que cada día
se va reforzando más en la Y ahí volvemos a la cultura de corrupción. A la cultura y ruptura. Ahora, ¿cuál fue el peligro? Porque vimos ya la amenaza a la democracia. Eso yo lo publiqué en un libro cuando escribí La Constitución bajo ataque. Ahí describo el fenómeno. El alto nivel de concentración y las alianzas de conchupancia entre las élites empresariales, del alto empresarial. Me gustaría que usted explicara esa palabra, conchupancia. No, es un término del folclore venezolano que se usó mucho para explicar la gran corrupción que se dio en Venezuela, que fue en parte lo que terminó provocando aquella crisis que permitió el ascenso y el surgimiento de Chávez. La conchupancia entre los partidos, los cogollos partidarios. Él habla del COPEI y de Acción Democrática. Y la conchupancia, no, en los de aquí. Ah, en los de aquí, en ok. Los de aquí. Yo creía que te estaba refiriendo a Venezuela. No, uso el término, pero eso que tú viste allá se aplica aquí y se refuerza con el hecho de que los grandes grupos decidieron, para defenderse, porque tú tienes que entender la lógica, para defender del otro, para defenderse de la irrupción de las grandes, de las mega empresas. Los grupos de aquí llegaron también a un acuerdo de oligopolios concertados para hacer una especie de gran colusión para el control de la política. Si queremos combatir la corrupción, tenemos que ir al origen. Y el cambio fundamental, y lo estamos diciendo incluso ahora que se está discutiendo la ley de partidos políticos. Mire, si aquí no bajamos los costos de la política, si aquí no bajamos los costos de la candidatura, de los procesos electorales. ¿Cuánto cuesta elegir un regidor? Es una locura. O a un diputado, un alcalde, un senador. Pero tú sabes por qué es una locura. Porque dimos el paso de adoptar un sistema que aparentemente es más democrático, que es el voto preferencial. En los hechos, y mira que en la circunscripción 1 a mí me convino, en las 3 veces que me postulé, me convino en lo personal, por la circunscripción que era. Pero cuando tú yo fui diputado en 2 periodos por esa misma circunscripción. Pero no existía el voto preferencial. No existía el voto preferencial. No. El voto preferencial. Había arrastre. No solamente ha destripado a los partidos, no solamente ha degradado la política, porque ya la política no es una actividad. El tiempo se nos ha agotado. De carrera. En un minuto, por favor, entonces, dígame su opinión al respecto de la corrupción y el gobierno de Danilo Medina. Llegó al nivel más alto dentro de un proyecto autoritario que tenía la intención de perpetuar ahí en el poder. O sea, el ir al tercer periodo, y me lo explicaba un amigo peledeísta, me decía, mira, Pelegrín, la acumulación que se está dando y el tipo de alianza que se está dando con los grandes grupos económicos del país y con factores internacionales, primero con Brasil y después con China y Venezuela, y las concesiones que se le estaban haciendo a los norteamericanos no eran normales, eran como parte de un proyecto. Y si Leonel Fernández y todos nosotros, entre ellos tu padre, tú, yo, todo lo que nos opusimos a ese proyecto de modificar la Constitución no se hubiera hecho, ¿qué usted cree que hubiera pasado? No, hay que reconocer que el presidente Fernández tiene el mérito de haber frenado, desafiado, porque ellos hicieron otro cálculo, subestimaron al presidente Fernández, entendieron que él no iba a reaccionar. Pero evidentemente la actitud de él fue en gran medida lo que evitó la dictadura, lo que yo llamo reelección en cuerpo ajeno. Reelección en cuerpo ajeno. Claro, porque pretendía posicionar en la presidencia de la República a un hombre sin mérito, sin cualidades, sin ningún tipo de calificación para aspirar a presidente de una nación. Que él lo dijo. Gonzalo no es Gonzalo, soy yo. Entonces, es decir, ustedes van a votar por mí, no por él. Ese proyecto, y con esto que están aquí yo gano. O sea,
ese afán de retener el poder, evidentemente, esa soberbia, terminó provocando la ruptura del PLD. Sin duda, Luis Abinader también asumió sus responsabilidades y enfrentó. Sí, claro. Pero al final terminó yendo al Congreso también. Ojo. Muchos de los problemas que vinieron después se pudieron haber evitado. Se pudieron haber evitado porque, por ejemplo, al presidente Fernández virtualmente le dieron un golpe electoral, un golpe de estado electoral dentro del partido. En parte porque se confió. Creyó que al frustrarse en la reelección, hasta ahí llegaba. Él era el candidato y cometió un y no fue así. Y cometió un grave error. En un próximo programa, Pelegrín, que tú y yo podamos compartir, yo te voy a contar y a usted. Entre otras cosas, lo cometió porque no asumió una visión de realismo geopolítico, sino una visión marcada por la ideología. Pero yo le quiero decir, antes de despedir el programa, en un próximo programa con Pelegrín vamos a hablar aquí y yo le voy a decir a ustedes, al país, lo que yo viví en una misión que nos envió el presidente Leonel Fernández a Venezuela, a Danilo Medina, Víctor Díaz Rúa, Francisco Javier García, Chío Jiménez, el que estaba en Agricultura, y Carlito Pared andaba. ¿Y qué le voy a decir? Lo que cuando regresamos a este país yo le dije al presidente Fernández que me había propuesto a mí Danilo Medina y le cuestioné la lealtad de él hacia Leonel y el presidente no me lo creyó. A los 2 meses estaba renunciando del gobierno y la historia ya ha puesto en evidencia si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Hasta aquí ha llegado AFZ Profundo. Evidentemente que con Pelegrín Castillo 1 hora, 2 horas, 3 horas no bastan. Porque tiene amplios conocimientos, habla con la razón y con la verdad. Y además es una fuente inagotable de informaciones, de conocimiento. Fíjese aquí cuántos autores no ha mencionado hoy Pelegrín. Y libros que yo confieso con toda honestidad que no lo conocía, como ese que me hablaste de la pobreza. ¿Cuál es el título? Reto a la pobreza. Reto a la pobreza. Que de aquí, la pobreza de las naciones. De aquí voy a salir a pedirlo en Amazon. Debe estar agotado, porque es un libro de 40 viejo. años atrás. Sí. Pero puede que aparezca. Tal vez en alguna librería en España o algo. Sí. Señores, ha sido un gran honor y un gran placer. La pena que el tiempo es un dictador y no nos permite continuar conversando de temas tan interesantes, tan profundos y de gran interés para la República Dominicana y la sociedad en que vivimos. Hasta el próximo domingo en AFZ Profundo y le prometo que próximamente estaremos de nuevo con el licenciado Pelegrín Castillo. Muy buen día y muchas gracias por su sintonía. AFZ Profundo, hasta el próximo domingo.